Hay un sentimiento. El pulso del conocimiento eterno. Cuando sientes la unidad, estás con nosotros. Trajimos vida a la tierra. No puedes vernos, pero florecemos a tu alrededor. En todas partes. En todo. E incluso dentro de ti. Ya sea que creas en nosotros o no. Desde tu primer aliento hasta el último. En la oscuridad y en la luz. Somos los más viejos y los más jóvenes. Somos los más grandes y los más pequeños. Somos la sabiduría de 1,000 millones de años. Somos creación. Somos resurrección, condenación y regeneración. Somos Zetas. Las setas son muy clandestinas y bromistas. Entonces se esconden de ti todo el tiempo. Ahora estamos en territorio de Agárico. Hay algunos grandes ejemplares vivos aquí. Siempre es interesante y estimulante estar en el bosque primario, pero no siempre es gratificante para cumplir nuestra misión de encontrar una nueva cepa de agárico. Sin embargo, es mejor que estar en la oficina. Los hongos son los grandes descomponedores moleculares de la naturaleza. ¿Y qué significa eso? Bueno, descomponen madera y aquí estoy, acostado en el bosque. No he mirado todavía, pero hay un trozo de madera tirado en el suelo. Si me tumbara aquí y muriera, los hongos llegarían a reciclarme. Así es la naturaleza. Las setas representan renacimiento, rejuvenecimiento, regeneración. Los hongos generan el suelo que da vida. La tarea a la que nos enfrentamos hoy es comprender el lenguaje de la naturaleza. Mi misión es descubrir el lenguaje de la naturaleza en las redes de hongos que se comunican con el ecosistema. Y creo que la naturaleza es inteligente. El hecho de que carezcamos de las habilidades lingüísticas para comunicarnos con la naturaleza no impugna el concepto de que la naturaleza es inteligente. Habla de nuestra ineficiencia para la comunicación. Si no nos organizamos y logramos un entendimiento común con los organismos que nos sustentan hoy, no solo destruiremos esos organismos, sino que nos destruiremos a nosotros mismos. Las setas no son como vegetales y tampoco son como animales, sino que están en un punto medio. El hongo forma su propio reino por completo. Hay más de 1.5 millones de especies. Eso es 6 veces más que las plantas. De todas esas especies de hongos, alrededor de 20,000 producen setas. Y las setas presentan una increíble diversidad de formas, tamaños, colores y estilos de vida. Incluso hay setas bioluminiscentes.
Mucha gente le tiene miedo a las setas. La gente asocia las setas y los hongos, por ejemplo, el moho, con muerte y descomposición, lo cual tiene sentido. Existe mucho miedo en torno al papel de los hongos en el ciclo de vida. Descomponen los organismos muertos y moribundos, devolviendo todos esos nutrientes al ciclo. Están al final de la cadena, pero también están al principio. Una vez que comienzas a trabajar con setas, te sientes atraído. Una diferencia importante entre las plantas y los hongos es que las plantas han evolucionado para llamar la atención. Cuando un tomate se pone rojo, está diciendo, oye, estoy listo, ven por mí. A las setas les importa una mierda. Están haciendo lo suyo. Y muchas de ellas se esconden. Cada vez que recoges una seta, te enfrentas al dilema del omnívoro. ¿Sé lo suficiente para comer esto? ¿Debería comerla? ¿Me matará? Esa es una de las razones por las que la gente le teme a las setas. Porque sí, hay algunas que pueden matarte, hay algunas que te afectarán el hígado, los riñones. Pero para ser honesta, hay bayas en el bosque que también pueden matarte. Entonces, es cuestión de conocerlas bien. Hay una gran subcultura de micrófilos, de personas que están fascinadas con las setas. Recogen setas juntos y las comen juntos. Y son una especie de buscadores de placer con una inclinación científica. Realmente son mi tipo de gente. Este es un tricloma. Grifola frondosa. Este es un Cortinarius lordgricius. Agaricus bisporus. Ese es un líquen de cladonia. Entonces comencé a asistir a estos festivales y excursiones. Y aprendí más y más. Cambió mi forma de ver todo. En realidad, las setas fueron la ventana por la que llegué a comprender la naturaleza de una manera más profunda. Si no existieran los hongos, tendríamos una acumulación de materia vegetal que ahogaría la tierra. Es decir, realmente son la clave. Descomponen la vida vegetal y la hacen utilizable para nueva vida vegetal y animal. Son los tractos digestivos del bosque. Una de las formas de vida de los hongos son los descomponedores llamados saprobios o pudridores. Las levaduras y los mohos utilizados en la elaboración de cerveza, vino y queso son todos saprobios. En realidad, el moho del gorgonzola y del roquefort es de penicilina. El whisky de Bourbon es maíz fermentado con hongos. Pero esta capacidad de descomponer las cosas es un talento, por así decirlo, que se puede aprovechar para ayudarnos a lidiar con algunos de nuestros problemas, como la contaminación. Los saprobios pueden descomponer cualquier cosa natural. Para eso han evolucionado, cualquier cosa hecha a base de hidrocarburos. Así que eso incluye derrames de petróleo, problemas de contaminación. Esa es la verdad. Yo fui parte de este experimento. Había 4 montículos saturados de diésel y otros desechos de petróleo. Uno era un montículo de control. Uno se trató con enzimas, otro con una bacteria, y nuestro montículo lo inoculamos con esporas de setas. Los hongos absorben el aceite, por lo que producen enzimas, peroxidasas que rompen los enlaces carbono-hidrógeno. Estos son los mismos enlaces que mantienen unidos a los hidrocarburos. Entonces los hongos se saturan con el aceite. Al regresar 6 semanas después, retiramos las lonas. Los otros montículos estaban muertos y apestosos. Volvimos al nuestro y estaba cubierto de cientos de kilogramos de setas ostra. Algunas eran muy felices, eran muy grandes, mostraban cuánta nutrición podían obtener. Pero sucedió algo más, que fue una epifanía en mi vida. Las setas esporularon. Las esporas atrajeron insectos. Luego vinieron los pájaros cargando semillas y nuestro montículo se convirtió en un oasis. Las setas son los cuerpos fructíferos de los hongos. Así que la seta es como la manzana. La mayor parte del organismo crece bajo tierra y se compone de estos largos hilos
Y estos hilos crecen una célula a la vez y luego se ramifican y se vuelven a ramificar, creciendo en todas las direcciones que pueden, incluso tridimensionalmente. Y esa masa de hilos se llama micelio. Cuando una rama cae al suelo, si la levantas, encontrarás micelio. Está prácticamente en todas partes. Un micelio tiene más redes que nuestro cerebro, vías neuronales, y funciona de la misma manera con los electrolitos, los pulsos eléctricos. Son las especies más comunes de la Tierra, están por todas partes. Para que te hagas una idea de la cantidad de hongos que hay en el bosque, mientras caminas hay unos 500 kilómetros de hongos bajo cada pisada que das, y eso es en todo el mundo. Y forman enlaces inmensos. Es como una gran red que crece a través del bosque. El micelio, que puede crecer incluso así de grande, puede tener billones, literalmente billones de ramificaciones finales. Casi todo el mundo conoce el Internet. El micelio comparte el mismo diseño de red. Los árboles se comunican utilizando el micelio como vías. Conecta un árbol con otro. También usan el micelio para alimentarse unos a otros. En otras palabras, un árbol puede intercambiar nutrientes con otro árbol a través del micelio. A menudo pensamos que el reconocimiento de parentesco es un comportamiento animal. Los humanos amamos a nuestros bebés, sabemos que son nuestros y cuidaremos de ellos. Nunca pensamos que las plantas pudieran hacer eso, pero descubrimos en nuestra investigación que las plantas pueden reconocer a sus propios parientes. Los árboles madres reconocen a sus parientes a través de sus redes de micorrizas. Se envían señales y hablan entre sí. Cuando están conectados entre sí y el carbono se mueve entre las plantas, los árboles ayudan a los más débiles. Si la madre sabe que hay plagas alrededor y que está en peligro, aumentará su entorno competitivo hacia sus propios bebés para que se regeneren más rápido. Es algo mágico y esto no podría ocurrir sin los hongos. No soy un abrazador de árboles idealista. Abrazo árboles de vez en cuando, lo confieso. Pero antes era leñador, cortaba árboles. Maldita sea. Tenemos un 2x1. Sí. Cortamos estos árboles y vamos a dejar que se pudran, pero lo haremos con un propósito. Dejaremos que se pudran con setas shiitake, que son deliciosas y medicinales. En septiembre del 74, Paul trabajaba como leñador en Darrington. Fui a visitarlo un fin de semana. Estábamos caminando por el bosque y le mostré algunas setas. Él preguntó, ¿qué es esto? Le dije, son setas. Y dimos la vuelta. Vimos por primera vez una seta de color morado. Nunca había visto una así. Fue una gran epifanía, como sabes. Y ahí es donde todo comenzó. Simplemente nunca se detuvo. Estos son políporos de cinturón rojo. Elegantes políporos. Tienen un tallo peludo. Esta es una deliciosa seta rúsula, comestible por elección, y crece aquí en el bosque primario. Es raro que en la ciencia haya aficionados tan fervientes. La palabra aficionado significa ser amante de algo, y él ama las setas. Y ha demostrado que los aficionados pueden hacer investigaciones importantes y fiables. Y ese solía ser el caso. El siglo XIX estuvo lleno de grandes naturistas aficionados. Darwin era uno de ellos. Se ha entregado a esta conciencia universal. De ahí viene el genio. Todas las cosas magníficas que el ser humano ha logrado provienen de ese lugar. Crecí en un pequeño pueblo llamado Columbiana, Ohio. Muy conservador, muy religioso.
Mi hermano John fue a Yale y mi hermano Bill fue a Cornell, así que éramos una familia académica. Pero yo tenía un grave hábito de tartamudez que interfería mucho con mi capacidad de expresión. Estuve 6 años en terapia del habla. No podía pronunciar una sola frase sin tartamudear profusamente y la terapia no parecía ayudarme. No podía mirar a la gente a los ojos, así que toda mi vida miré al suelo. Si alguien se me acercaba, yo miraba al suelo. Encontré fósiles y setas. Somos todas las estrellas. Mi reino nació de los cielos hace 4.500 millones de años. Somos los pioneros. Salimos del mar para crear suelo fértil y preparar el escenario para todas las formas de vida. En Sudáfrica, en los sedimentos de lava, han encontrado organismos similares a los hongos, fósiles de micelio en la lava de 2.400 millones de años. Este es el registro más antiguo de un organismo multicelular en la Tierra. Este año se encontró otro fósil en los sedimentos de Brasil. Tiene 113 millones de años y es una seta con una forma perfecta. Nos separamos de los hongos hace unos 650 millones de años. Una rama dio lugar a los hongos, la otra rama dio lugar a los animales. Elegimos el camino de hacer circular nuestros nutrientes en una especie de saco, el estómago. El micelio permaneció bajo tierra, digiriendo externamente sus nutrientes. La biodiversidad surgió. Hasta que se produjeron estos grandes cataclismos de extinción, y cuando los asteroides impactaron en la Tierra, enormes cantidades de escombros fueron arrojadas a la atmósfera. Se cortó la luz del sol. Las plantas murieron, los animales murieron, y los hongos heredaron la Tierra. De estos eventos de extinción hay una lección. Los organismos que se emparejaron con los hongos sobrevivieron. Estamos más estrechamente relacionados con los hongos que con cualquier otro reino. Lo que esto significa es que somos descendientes del micelio. El micelio es la madre de todos nosotros. Los seres vivos como los hongos son inteligentes en el sentido de responder a su entorno. Buscan alimento y se defienden. Resuelven problemas. Y eso es inteligencia. Teóricamente, un micelio puede vivir para siempre, mientras tenga alimento para crecer. Por eso, el organismo más antiguo y grande de la Tierra es un hongo. Vive en la cima de una montaña en Oregón, mide miles de hectáreas y tiene miles de años. La seta es el órgano de reproducción sexual de la espora del hongo. Los hongos no tienen semillas, tienen esporas. Las esporas son sistemas portadores de genes extremadamente pequeños y livianos. Cuando aterrizan sobre algo que pueden comer, descomponen esa comida y luego reabsorben los nutrientes porque necesitan seguir adelante y encontrar otro lugar donde haya comida. Las setas liberan millones de esporas a la atmósfera. Hay tantas esporas, es decir, respiras una vez, acabas de inhalar 10 esporas de hongos, así que están en todas partes. Hemos evolucionado con ellas.
Cuando ves lo que hacen los hongos, es un poco espeluznante, de la manera más maravillosa. Es decir, corrigen todo en la tierra, apoyan la vida, transforman la vida, llevan la vida, son seres extraordinarios. Si los humanos se extinguieran, ¿cuál sería la próxima especie que se apoderaría de la tierra? Quizá el micelio sea la especie dominante, no solo porque es la especie más común en la Tierra, está por todas partes. Mira, los humanos somos 7.000 millones, pero solo somos pequeñas criaturas deambulando. Somos vulnerables y no sobrevivimos fácilmente en condiciones adversas. Hurricane Harvey has started to make landfall here on the Texas coast. More than 30,000 people are without power, and things are only expected to get worse. Puerto Rico, it's had the worst storm in about a century, and it is struggling to understand the new normal of months ahead without basic services. Climate change is one of the biggest threats to our present world, to the future of our planet. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero. Cuando las plantas hacen la fotosíntesis, literalmente inhalan CO2 mientras exhalan oxígeno. El CO2 es lo que fotosintetizan las plantas. Recogen ese carbono y lo ponen en diferentes lugares. Lo ponen en sus hojas y en sus troncos, pero estamos descubriendo que el 70% lo ponen bajo tierra. Y los sistemas de raíces intercambian ese carbono por nutrientes. El carbono termina en las paredes celulares de los hongos, donde se almacena. Esto alimenta a la comunidad microbiana y a todas las demás partes de la red alimentaria, y comienzan a reciclar los nutrientes a través de ese proceso de alimentación. Entonces, los hongos son muy importantes en la estabilización del carbono en el suelo. Una vez que el carbono es estable, puede permanecer almacenado durante miles de años. Sabemos, por ejemplo, que el carbono puede moverse en una planta a otra y nivela la distribución de carbono en ese sistema. Trabajan muy duro. Si conservamos la planta, el bosque y la comunidad fúngica natural, tenemos un motor natural que almacena carbono bajo tierra, entonces es esencial. Está ahí para nosotros, justo frente a nosotros. Hacemos más que setas. Tenemos la capacidad de hacer mucho más que descomponer la materia. Como el fruto de nuestro trabajo, la mayoría de ustedes solo han visto la superficie de nuestra utilidad. Somos los transformadores. Creo que tenía 14 o 15 años cuando mi hermano John me dio un libro llamado Estados alterados de la conciencia. Y en ese libro se hacía referencia a Andy Weil en la parte conciencia expandida, y me emocioné mucho. Yo asistía a reuniones de avivamiento cristiano y veía que la gente se salvaba, pero desde mi perspectiva era genial que estuvieran alcanzando ese estado alterado de conciencia. Así que pensé que era parte de la misma idea. Realmente le debo crédito a Andrew Weil. Creo que leyó uno de mis primeros libros en el que escribía sobre la recolección de setas y las setas psicodélicas, donde hacía referencia a las setas medicinales también. Fue como un punto de inflexión. Me hizo darme cuenta de que otras personas estaban pensando en la expansión de la conciencia. Entonces le di ese libro a mi amigo Ryan Snyder. Ryan se lo llevó a casa y unos días después le pregunté, Ryan, ¿dónde está mi libro? Y dijo que su papá lo había quemado. Le dije, ¿quemó mi libro? En lugar de devolvérmelo o llamar a mis padres, tomó la iniciativa de quemar el libro. Tengo una profunda deuda de gratitud con el padre de Ryan Snyder, porque ese acto solo despertó más mi interés. Y pensé, si esto es tan poderoso para provocar que una persona haga algo tan extraño, entonces debería examinar de qué se trata este tema. La existencia humana en la Tierra se remonta a un periodo de tiempo extraordinariamente largo.
de la mayoría del cual no tenemos información identificable. Es totalmente plausible, dado que los pueblos indígenas de todo el mundo conocen íntimamente toda la vida vegetal y están familiarizados con las diferentes combinaciones de vida vegetal, que nuestros antepasados prehistóricos hayan encontrado las plantas que alteran la conciencia. En aproximadamente 2 millones de años, la corteza humana triplicó su tamaño y el cerebro se transformó en un periodo de tiempo evolutivo ridículamente corto. 2 millones de años no es nada cuando se trata de evolución. ¿Qué provocó eso? A finales de la década de 1970, Terence McKenna y su hermano Dennis McKenna fueron los primeros que propusieron la teoría del mono dopado. Ahora se sabe que 22 especies de primates, 23 incluyéndonos, consumen setas. Y la idea es que nuestros antepasados salieron de los árboles y cruzaron la sabana para rastrear heces de animales. En los subtrópicos, la seta más común que sale de las heces de las vacas es el Psilocybe cubensis, una potente seta mágica. Una cosa que las setas y otros psicodélicos hacen es inducir una sinestesia. La sinestesia es la percepción de una modalidad sensorial en otra. Escuchar colores, por ejemplo, o ver música. Son experiencias muy profundas y tienes que ponerte en su lugar e imaginar cuál debió haber sido el impacto de tal experiencia en un homínido primitivo. Las setas mágicas abren las compuertas de la información que recibes. Básicamente se puede entender como un fluido de contacto entre las sinapsis dentro del cerebro. Vaya, qué ventaja competitiva, especialmente si trabajas con una geometría de armas o tienes que construir algo que te dé una mejor oportunidad de sobrevivir. El hecho de que esto sucediera no una, ni dos, sino millones y millones de veces a lo largo de millones de años es una explicación muy plausible de la triplicación del cerebro hace 2 millones de años. No es tan sencillo como decir que comieron setas de psilocibina y de repente el cerebro mutó. Es más complejo que eso, pero creo que fue un factor. Funcionó como un software para programar este hardware neurológicamente moderno para pensar, para tener cognición, para tener lenguaje. Porque el lenguaje es esencialmente sinestesia. El lenguaje es una asociación con un sonido aparentemente sin sentido, excepto que está asociado con el complejo de significado. Se podría decir que una gran parte del espacio del cerebro está dedicada a la generación y o comprensión del lenguaje. Esas estructuras neuronales no las tenían nuestros antepasados. Es un rasgo humano tener tantos rasgos fisiológicos dedicados a generar y comprender el lenguaje, y eso es un reflejo del avance evolutivo que nos hizo lo que somos. Por mucho tiempo no pude conseguir ese tipo de setas. Cuando estaba en Ohio compré una bolsa de setas mágicas, pero no tenía ningún guía, no tenía recomendaciones sobre cuánto consumir. Tenía una bolsa de este tamaño, así que pensé, bueno, tal vez esto sea una dosis, así que me comí toda la bolsa. Ahora, para aquellos que no saben, eso es como 10 veces más de lo que necesitas consumir. Era un día caluroso de verano y había un árbol grande y hermoso, un roble. Y luego noté las nubes negras en el horizonte y me di cuenta de que se avecinaba una tormenta. Y pensé, esto es genial, veré cómo se avecina la tormenta, subiré a la copa del árbol. Y entonces empezaba a sentir los efectos. Percibía ondas, como si el aire se volviera líquido. Y cierta distorsión atravesaba mi campo visual. Nunca había visto eso antes. Y pensé, esto es de lo que estaban hablando. Y vi que las nubes se estaban acercando, pero ahora lucían enojadas. Y luego los relámpagos sonaban. Y entonces veía fractales geométricos que emanaban de los rayos. Muy pronto empecé a ver mosaicos superpuestos de patrones matemáticos y figuras geométricas de múltiples colores que nadaban en mi campo de visión por el que volaban estas ondas. Nunca en mi vida había visto algo así.
El viento aumentaba, la lluvia se aproximaba y me asusté mucho. Entonces me di cuenta de que estaba en la cima de una colina durante una tormenta eléctrica en el árbol más alto. No es el mejor lugar para tener una experiencia espiritual. Así que me aferré al árbol con fuerza y fue mi pilar. Me llevó de regreso al centro de la tierra y me aseguré mientras me aferraba al árbol. Los rayos caían por todas partes, los truenos resonaban. Por el tiempo que pasaba entre un rayo y un trueno, sabía que se acercaba cada vez más. Estaba aterrorizado de no poder sobrevivir. Y durante esta experiencia aterradora e increíble al mismo tiempo, estaba en el árbol y dije, bueno, ¿en qué debería concentrarme? Y pensé, bueno, Stamets, no eres estúpido, pero tartamudeas todo el tiempo. Y pensé que tenía que dejar de tartamudear. Me dije a mí mismo, deja de tartamudear. Deja de hacerlo ahora. Una pequeña voz en mi mente decía, ¿me oyes? Deja de tartamudear. Empecé a decir eso, deja de tartamudear, cientos, miles de veces. Después de que pasó la tormenta, bajé del árbol, empapado hasta los huesos, enamorado de la vida, de la naturaleza, enamorado de ese árbol. Ese árbol era tan importante para mí. Me fui a casa y me fui a la cama, no vi a nadie. A la mañana siguiente me desperté y había una mujer realmente atractiva que me gustaba mucho, pero nunca había podido mirarla a los ojos porque tenía miedo de tartamudear y avergonzarme. Así que era mejor evitar el contacto social, a pesar de que realmente me atraía. Y a ella le agradaba, pero yo no sabía qué hacer con eso, con esa tensión. Entonces pasó a mi lado, me miró y dijo, buenos días, Paul. Y por primera vez la miré directamente a los ojos y dije, buenos días, ¿cómo estás? Y dejé de tartamudear en una sesión. Lo más nuevo que escuchan mis empleados. Mis empleados son mi mejor fuente de música nueva. Nos encanta la música fuerte para trabajar con las setas en el laboratorio. Ocasiona que todos nos sincronicemos. Nos comunicamos de forma no verbal en los laboratorios, sin hablar. La boca transmite bacterias, así que tratamos de minimizar las conversaciones. La mayoría de las veces nos comunicamos mediante gestos. ¿Por qué no hacerlo con música a todo volumen? Mi padre era un hombre de negocios, juré que nunca sería uno, pero quería ser independiente, así que creé un pequeño negocio de venta por correo para abastecerme a mí y a otras personas que también tenían un interés similar en las setas. Cuando comenzamos el negocio en ese entonces era muy difícil, no teníamos los recursos. Pusimos anuncios en la revista Organic Gardening, en ese entonces solo había 3 canales de televisión. Inventé este negocio para poder comprar equipos para mi laboratorio. Es increíble para mí. Ahora tenemos casi 100 empleados y miles de medios de comunicación. Las setas eran tan poderosas para mí que me di cuenta que quería estudiarlas. Esta seta se conoce como reishi o linshi, la seta de la inmortalidad. Y es una de las setas más asombrosas e interesantes que hemos cultivado. Esta seta ayuda a la inmunidad no solo de las personas, sino también de las abejas. En esta colina tenemos un cuarto de sección de propiedad, 160 hectáreas. Y tenemos un gran experimento micológico. Plantamos 33,000 árboles, la mitad con hongos micorrízicos adheridos a las raíces, la otra mitad sin ellas. Y este es el 9º año, así que hemos registrado en una hoja de cálculo de Excel 1,100 árboles para comparar los tratamientos. Conseguí una buena cantidad de dinero gracias a la licencia de una de mis patentes. Así que cuando el clima político en los Estados Unidos empezó a ser adverso para los ambientalistas, compramos un terreno en Canadá. Creo que el hecho de que no venga de un camino académico convencional es parte de la razón por la que está dispuesto a explorar ideas que no están en el radar de nadie más.
Me siento realmente honrado de haber descubierto cosas que nadie más había descubierto. Ahora tengo 5 patentes sobre hongos entomopatógenos. Son hongos que infectan a los insectos. El mayor problema en la comercialización de biopesticidas hechos a partir de hongos es la propiedad de repelencia de esporas. Los insectos evitan las esporas de estos hongos. De hecho, las termitas están tan preocupadas que si una obrera sale y se encuentra con este hongo, cuando regresa, las termitas que cuidan el nido capturan a la obrera que está infectada con las esporas, la llevan a un cementerio, le cortan la cabeza y se suicidan. Intentan proteger a la reina, el nido y la colonia de la infección. Y descubrí algo que nadie más había registrado en la literatura científica. Encontré un interruptor biológico que retrasaba la esporulación, y entonces los insectos no eran repelidos, pero se sentían muy atraídos. Entonces uno encuentra el hongo, otros lo siguen y termina siendo un caballo de Troya. Las termitas que cuidan el nido dejan que las obreras pasen con los hongos, se las dan a la reina se los da a comer a sus crías. Y toda la colonia se momifica por el micelio. Así que se infecta y muere. Y luego las propiedades de repelencia de esporas protegen tu casa de invasiones posteriores. Este es un gran descubrimiento. También lo probé con hormigas carpinteras, con hormigas rojas y con mosquitos. Y ahora estamos trabajando con chinches. Hemos tenido éxito en todos los ámbitos. Todo el ecosistema está impregnado de hongos. Así que los veo como depósitos de la ecología que nos rodea. En un mundo de invenciones, la respuesta a nuestros mayores problemas puede estar escondida justo debajo de nuestros pies. Hay hongos que se han utilizado en la medicina occidental. La penicilina, por ejemplo, es un antibiótico muy eficaz. Antes de que se sintetizara durante la Guerra Civil, cuando un soldado resultaba herido, le ponían un trozo de pan mohoso en la herida para beneficiarse de esas propiedades antibióticas, para que no contrajera una infección. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1927. El problema era que no encontraban cepas que pudieran comercializarse, que pudieran producir suficiente cantidad de forma comercialmente económica. Después, en 1942, un grupo de investigadores en Chicago fue de compras. Y un asistente de laboratorio encontró un melón que se estaba pudriendo. Tenía un bello moho dorado. Y de esa cepa obtuvimos la primera cepa hiperproductora de Penicillium. La penicilina literalmente salvó la vida de miles de soldados. Los británicos la tenían, pero los alemanes y los japoneses no. Se ha sugerido que el descubrimiento de esta cepa hiperproductora de penicilina influyó notablemente en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Alexander Fleming recibió el Premio Nobel en 1945 en reconocimiento al impacto que tuvo la penicilina en la salud humana. Así es como se cree que funcionan los hongos medicinales. Un hongo producirá todo tipo de enzimas. Es como una guerra química para luchar contra la competencia por la comida. Es decir, otros hongos, microbios, bacterias, virus. Eso es lo que hace que los antibióticos funcionen. Los químicos que producen los hongos, como del que está hecha la penicilina, el hongo los produce para matar bacterias que son competencia. Y entonces, cuando tomamos penicilina, mata nuestras bacterias. Existe una larga tradición de utilizar setas como medicamentos en Asia Oriental, especialmente en Corea, China y Japón. Parece que son capaces de mejorar y proteger los mecanismos de defensa innatos del organismo. Sus usos llenan nichos para los que realmente no tenemos nada en la farmacología occidental. En la medicina occidental, todo nuestro esfuerzo se centra en identificar los agentes de la enfermedad y eliminarlos. Eso es necesario, pero no hacemos casi nada para apoyar la calidad de vida del paciente. Los chamanes trataban a los pacientes y se pensaba que las enfermedades eran elementos del mundo espiritual. Bueno, los médicos hoy en día tratan infecciones y sus espíritus son bacterias patógenas o virus.
Así que, ya sea que los chamanes los llamen espíritus o que los científicos los llamen microbios, con la invención del microscopio podemos ver el universo y el paisaje microscópico sobre el que damos cada paso. El hecho de que estas redes de hongos sean aparentemente invisibles, pero luego se manifiesten en una gran seta floreciente en cuestión de pocos días, nos da una ventana al paisaje invisible que hay bajo nuestros pies. Las redes de hongos se han defendido de los vectores de enfermedades durante millones de años. Pandemias virales ocurren periódicamente. Entre 1347 y 1353, un tercio de la población europea murió a causa de la peste negra. En la gran pandemia de gripe de 1918, murió el 2% de la población mundial. Millones y millones de personas. Creo que todos son conscientes de la amenaza del bioterrorismo, pero pocas personas saben que los europeos participaron activamente, consciente o inconscientemente, en el bioterrorismo contra los pueblos indígenas, especialmente en el Nuevo Mundo, en Mesoamérica. Trajeron enfermedades y cuando estás extremadamente enfermo, no puedes luchar contra un invasor. Es una ironía de la historia que ahora el gobierno de Estados Unidos esté interesado en proteger a las personas de las pandemias virales. Paul Stamets cultured numerous strains in his lab and prepared natural extract. He then submitted samples to the Defense Department's BioShield program for testing. E irónicamente tengo una deuda de gratitud con Dick Cheney y George W. Bush. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. Su financiación de esa investigación condujo a algunos descubrimientos muy novedosos, a los que aún estamos dando forma. Lo que sabemos de estas redes es que son membranas de aprendizaje, organismos de autoaprendizaje basados en redes que pueden compartir y almacenar conocimientos. El micelio se vacuna a sí mismo contra los patógenos del ecosistema. Podemos aprovechar esto porque muchos de los mismos patógenos bacterianos que infectan a los hongos también pueden infectar a los animales. Hemos encontrado nuevas moléculas altamente activas contra el virus de la viruela y contra el VPH, el virus del papiloma humano. Muchos científicos están intentando encontrar el próximo antibiótico, la próxima penicilina, pero apenas hemos explorado el genoma de los hongos, especialmente el de las setas. Piénsalo. Los bosques primarios donde se encuentran estos hongos ancestrales son depósitos profundos de compuestos potenciales que pueden combatir los virus pandémicos. Deberíamos salvar los bosques primarios como cuestión de defensa nacional. Frecuentemente recomiendo a mis pacientes setas y productos hechos a partir de ellas y les enseño a otros médicos sobre sus usos. Las setas tienen moléculas que no se encuentran en ningún otro lugar en la naturaleza. Hay algunas que tienen propiedades totalmente inusuales, como la seta melena de león. La melena de león es una seta globular con forma de carámbano. Sabe a langosta o camarón cuando la cocinas. Un investigador en Japón llamado Kawagishi lo descubrió alrededor de 1993. Y no tengo la menor idea de cómo descubrió esto, pero descubrió que esta seta estimula los nervios para que vuelvan a crecer y postuló que podría ser un tratamiento eficaz contra el Alzheimer. Como no hay ningún tratamiento para el Alzheimer y no es tóxico, deberíamos probarlo. Las setas son organismos completamente inusuales y muchas personas las ignoran. Sin embargo, son una interfaz vital entre todas las formas de vida. En la Universidad del Sur de Florida se realizó un estudio muy interesante. Entrenaron ratones para que tuvieran una respuesta de miedo condicionado, y entonces, cuando escuchaban un sonido que asociaban con dolor, se encogían de miedo. Cuando trataron a los ratones con psilocibina, el compuesto de las setas mágicas, los ratones disociaron ese vínculo. Los ratones superaron la respuesta condicionada. We started with very low doses to as high a dose as 1 milligram per kilogram. Now, what was interesting, if you look at double-labeled cells, in other words, the birth of new neurons, we saw an increase in neurogenesis.
Neurogénesis significa literalmente neuro de nervios y génesis, renacimiento o comienzo, el renacimiento de las neuronas. No usaban las mismas vías neurológicas que en el pasado. Esto es muy emocionante porque significa que el cerebro tiene plasticidad, es capaz de sanar, es capaz de crecer. Solo necesita los compuestos adecuados para desarrollar nuevas vías neurológicas. Todos estamos envejeciendo, todos sufrimos algún grado de demencia. ¿Qué compuestos podemos tomar que mejoren y preserven la neurogénesis? Conozco a muchas personas que no se atreverían a hacer un viaje con setas de psilocibina, pero si consumieran una parte muy pequeña de una dosis. Y eso provocará neurogénesis. Tal vez podría hacerlos más inteligentes o más felices. Y ese es un tema completamente diferente. Estamos en una búsqueda interminable de compañeros. De relaciones que afirmen la vida. O al menos, alimento para la siguiente etapa de nuestro viaje. Hemos florecido al lado de tu especie, simbióticamente, durante siglos. Muchas culturas chamánicas recurrieron a las setas para sus experiencias trascendentales. Esto es antes de la religión, en todo el mundo. Se trataba de la conexión del individuo con el mundo espiritual, o el misterio, que es nuestro contexto de vida. Estos son artefactos antiguos de la cultura maya. Son setas de piedra. Esta podría ser la colección de setas de piedra más grande del mundo. La cultura maya era micófila y usaban las setas de piedra para la adivinación, para la espiritualidad, también para poder predecir cuándo se acercaban los ejércitos enemigos y para elaborar estrategias contra ellos. A un gran etnomicólogo llamado R. Gordon Wasson se le ocurrió la palabra micofilia, el amor por las setas que compartían los mayas, y micofobia, a la inversa. Los ingleses le temían a las setas porque son enigmáticas. Pueden drogarte, pueden curarte, pueden alimentarte, pueden matarte, y así lo que es tan poderoso es naturalmente temido. Wasson era un micólogo aficionado, una persona que estudia los hongos, y lo invitaron a participar en la ceremonia de una curandera, María Sabina, en 1955. Ingirió esas setas y tuvo una experiencia psicodélica. Y R. Gordon Wasson publicó su investigación en la revista Life en 1957. Y fue básicamente una guía de campo sobre las setas de psilocibina entregada en la puerta de las casas de millones de estadounidenses durante el apogeo de la Guerra Fría. Los académicos de Harvard y otras escuelas de la Ivy League mostraron interés en esta investigación, de igual forma que algunos intelectuales, incluidos Timothy Leary, Ram Dass y el Dr. Andrew Weil. ¿Por qué las setas producen moléculas que se adaptan a los receptores del cerebro y el cuerpo humano? ¿Qué dice eso? ¿Qué significa? Es decir, ¿significa que debemos utilizarlas? Los psicodélicos durante los años 50 y 60 fueron la vanguardia de la investigación psiquiátrica. Hubo estudios notables con hallazgos muy prometedores. Los psicodélicos se volvieron parte de la investigación psiquiátrica durante 30 años y se investigaron varios indicios muy interesantes. En realidad, los mejores datos fueron sobre alcoholismo. Descubrimos que tener una experiencia mística durante el transcurso de una sesión era el factor más decisivo para predecir el resultado positivo, es decir, mantener la sobriedad durante el largo periodo de seguimiento, y fue muy impresionante. Algunas de estas drogas se habían escapado del laboratorio, por así decirlo. Millones de personas las estaban usando. Y hay que estar conscientes de que era una fuerza radical desatada en Occidente. The kids who take psychedelics aren't going to fight your wars.
They're not going to join your corporations. They won't buy it. Muchas cosas estaban sucediendo en los años 60. Fue una época de rápidos cambios culturales. Había temores irracionales porque el cambio cultural ocurría demasiado rápido. El presidente Nixon llamó a Timothy Leary el hombre más peligroso de Estados Unidos. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Cuando todo el mundo dice hongos mágicos, me invoca esta idea de usar setas de psilocibina como una droga para fiestas. Son mucho más importantes que solo para drogarse. El movimiento para erradicar los principales psicodélicos es increíblemente complejo y se conectó a un movimiento de contracultura, un movimiento contra la guerra, un movimiento antisistema. Había muchas fuerzas que estaban en juego. De alguna manera, la mecha se quemó y una de las víctimas fue la investigación médica con psicodélicos. Había un clima muy irracional y anticientífico, fomentado incluso por los panfletos del gobierno. Había información distorsionada que no era científicamente precisa. La investigación se detuvo en 1970. Se declaró la guerra a las drogas, se aprobó la ley de sustancias controladas y esencialmente se descartó la investigación para que no se enseñara en psiquiatría. Creo que tengo la dudosa distinción de ser el último en darle psilocibina a un paciente con cáncer en el Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland. Y luego la investigación se volvió completamente inactiva. En nuestra evolución como especie, nos encontramos en el punto de enfrentar un gran cambio de paradigma. Un cambio en la forma en que vemos lo que llamamos realidad. Y eso siempre evoca tensiones y miedos. La cultura quiere aferrarse a la vieja visión del universo. Te das cuenta que has estado limitado todo el tiempo por tu perspectiva de la realidad. Si hubiéramos conocido la realidad a este nivel desde el principio, ¿cuánto más evolucionados estaríamos como seres? Mucha gente tendría miedo de eso. Este es un territorio muy peligroso. Las personas quieren renunciar a la responsabilidad de ser capaces de entender, y como no pueden entender, entonces tienen fe y ponen su fe en otras personas que dicen ser capaces de entender. Y creo que es una situación propicia para una relación depredadora. Cualquiera que haya tenido una experiencia así en un país donde no es legal tenerla, se siente atrapado en esta posición donde algo realmente hermoso y generoso, un gran regalo para ti, no es comprendido por la cultura en general y además te pone a ti o a otras personas en riesgo de ser procesadas. Una respuesta ante esta situación es enojarse y querer luchar contra ello. Y otra respuesta es decir, tenemos que explicarle a la gente lo que está sucediendo. Y cuando la gente lo entienda, habrá aceptación y respeto. Hay varios ancianos en el área de la bahía en San Francisco dedicados a la psicología o a los estudios religiosos que recibieron la invitación a una pequeña conferencia en Esalen llamada Simposio del Pacífico sobre Drogas Psicodélicas. Mientras recorríamos la sala para hacer las presentaciones, las personas invitadas, la mayoría de ellas médicos, hablaban con entusiasmo sobre el tipo de ensayo clínico que realizarían si usaran una de esas sustancias para tratar el TPT o la depresión. Escribimos la mejor propuesta que pudimos. La presentamos a la FDA y lo aprobaron. Fue en 1999. Activamos la investigación sobre psicodélicos
después de 22 años de inactividad en Estados Unidos. Es como un efecto Rip Van Winkle. El tema despertó 20 años después. Las metodologías y las preguntas que podemos hacer en tantos niveles diferentes. Me habían diagnosticado cáncer de próstata. Mi diagnóstico era tan malo que me dijeron que no tenía yo ninguna oportunidad. Me diagnosticaron cáncer de riñón. Descubrí que era necesario poner mis asuntos en orden. Me enteré del estudio por primera vez cuando mi oncólogo me dio un folleto. Dijo, aquí hay algo que podría ayudarte con la ansiedad. Y me aceptaron en el estudio. Lo más importante es recordar que siempre estás a salvo. Y nuestra recomendación es que permitas fluir lo que sea que se presente. No te tiene que gustar, pero es recomendable aceptarlo, en lugar de intentar huir. Cuando un voluntario se inscribe, está con nosotros para la preparación, las sesiones de psilocibina y los seguimientos de integración posteriores. He sido guía durante alrededor de 350 sesiones de psilocibina y durante alrededor de 1000 reuniones preparatorias y de integración. Está bien. Bien, levanta la cabeza. Se trata de experimentar lo que surge cuando la psilocibina hace efecto. En la parte intensa de este viaje, este mundo y las cosas que normalmente le importan a la mayoría de las personas, la familia y todo eso, ni siquiera son relevantes. Dicen que no se puede explicar ninguna experiencia mística. Es algo por el estilo. Es una sensación de poder tan inmenso que ni siquiera puedes imaginarla. Nunca había sentido algo así. Era como estar en un lugar infinito y simplemente estar allí. Se experimenta un estado de ánimo positivo, a veces un sentimiento de apertura, de amor, una trascendencia del tiempo y el espacio. Se piensa que es inefable. La gente dice, no puedo describir la experiencia. En mi mente dije, está bien, espera, si me entrego a ti, ¿puedes prometerme que saldré de aquí al menos tan fuerte como cuando entré en esta habitación? Y escuché una voz a la que debía prestar atención. Dijo, ¿crees que le faltaría el respeto a mi propia obra? Era una voz desde lo alto que decía, ¿crees que le faltaría el respeto a mi hija? Y me sentí tan hermosa. Me sentí como nunca me había sentido. Me sentí amada, digna de amor, digna de ser cuidada, digna de ser importante para alguien. Es grandioso. Vas a entrar. Lo estás haciendo muy bien. Un tercio de las personas que participaron en el estudio dijeron que fue la experiencia espiritual más significativa de sus vidas. Alrededor del 70% dijeron que fue una de las 5 experiencias más significativas de sus vidas a nivel personal. Entonces dices, bueno, ¿qué significa eso? Al principio pensé, me pregunto si sus vidas son algo aburridas. Pero no, la gente diría,
Nunca olvidaré cuando nació mi primer hijo. Mi vida nunca fue la misma desde entonces, o mi padre falleció. Eso fue profundamente conmovedor para mí. Ahora me siento diferente. Dicen, ¿sabes? Esto es algo parecido. La parte más gloriosa fue que me hizo sentir más cómodo con la vida. Porque no tienes miedo de morir. Francamente, solo soy un científico de laboratorio y no estaba preparado para eso. A partir del recuerdo del estado de conciencia trascendental, muchas personas afirman tener menos ansiedad, menos depresión, menos preocupación por el dolor, relaciones interpersonales más estrechas y, quizás lo más impresionante, es que afirman haber perdido el miedo a la muerte. Recalibra su idea de la muerte. Es increíble escucharlos hablar sobre el amor. Muchos de ellos dijeron que la naturaleza misma es esta sustancia llamada amor. Y al experimentar eso, recalibran y le dan una forma diferente a la idea de morir. El equipo de investigación de la psilocibina de Johns Hopkins ha completado un total de 9 estudios y eso llamó la atención del mundo. Cuando finalmente se publicaron los resultados de nuestro primer experimento en una revista científica, fue muy gratificante ver cómo respondía la prensa. A little bit of health news for you. A single dose of psychedelic magic mushrooms can make people with severe anxiety and depression feel better for months. Cambia la forma en la que se ven a sí mismos y a otras personas. Y es a partir de una sola experiencia, no como el Prozac que debes seguir tomándolo día tras día. Estos no son medicamentos crónicos. Y las grandes farmacéuticas enfocan sus investigaciones y desarrollo en medicamentos que sí lo son. Los tratamientos de psilocibina involucran 1, 2, quizá 3 píldoras. Eso es todo. Ese no es un buen modelo de negocio. No se puede ganar mucho dinero así. El núcleo de esta experiencia mística es un misterio, francamente. Es el misterio existencial. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el significado de todo esto? Y es un tipo de experiencia muy edificante. En general, hay una sensación de ser parte de una red más grande. Y en cierto modo, eso es más real después de una experiencia mística. Sientes que estás conectado de alguna manera significativa con cada átomo del universo. Desde mi punto de vista, esta experiencia fundamental influye en todas las tradiciones religiosas, éticas y morales. Es el núcleo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no ordenamos nuestras prioridades con respecto a cómo tratamos a otras personas, cómo tratamos al medio ambiente, dejaremos de existir. Francamente, considero que esto es crítico para la evolución de la especie. No irías de excursión a las montañas del Himalaya sin ninguna preparación. Bueno, este es un viaje. Estos son sacramentos y medicinas que deben tratarse con respeto y precaución. Considera que está en sintonía con tu iglesia personal. Te sentirás asombrado por el universo. Tenemos un nuevo estudio bastante significativo. Es un trabajo con líderes religiosos, son clérigos ordenados de diversas tradiciones: cristianismo, budismo, judaísmo, hinduismo.
Dado que estas experiencias son la base de las principales religiones, ¿por qué no invitar a líderes religiosos que pasaron sus carreras estudiando este panorama a tener la experiencia? ¿Escuchan eso? ¿Lo oíste? ¿Está vibrando? Estaba vibrando. Me entró una llamada. Es ella. Mensaje de mamá. Me llegó un mensaje de mi madre. Creo que tuve la mejor de todas las madres. Mi madre era extremadamente amable. Hay otra seta que fortalece el sistema inmunológico y se le conoce como cola de pavo. Estas setas se han utilizado durante más de 1000 años. Esto es algo que me impactó personalmente porque en junio de 2009, mi madre de 84 años me llamó y me dijo, Paul, tengo algo muy serio que decirte. Ella dijo, mi seno derecho es 5 veces más grande que el izquierdo. Tengo 6 ganglios linfáticos inflamados del tamaño de nueces. Su voz empezó a temblar y no me avergüenza admitir que comencé a llorar. Tenía cáncer de mama en etapa 4. Pero luego el médico le dijo, tu edad es muy avanzada como para someterte a radioterapia. No te podemos extirpar los senos, pero hay un estudio interesante sobre setas cola de pavo en la Facultad de Medicina de Bastille. Tal vez quieras probar con eso. Y mi madre dijo, mi hijo es quien la suministra. Así que le recetaron Taxol y Herceptin, medicamentos maravillosos. Y entonces comenzó a tomar 8 cápsulas de cola de pavo al día, 4 por la mañana y 4 por la noche. Eso fue en junio de 2009. Hoy, mi madre no tiene tumores detectables. Ahora me gustaría que subiera conmigo. Tienes que vivirlo para creerlo. Oye, por cierto, gracias por darme la vida. Lo aprecio. ¿No me has agradecido últimamente? Se ha informado en la literatura que las setas medicinales, como la cola de pavo, ayudan a que los agentes quimioterapéuticos funcionen mejor. Y ella es un ejemplo vivo. Tal vez alguien querría discutir conmigo sobre las estadísticas, pero mi madre está viva y todos los médicos que la vieron no creían que sobreviviría. It is my great honor to introduce Paul Stamets. He traído un amigo hongo de un bosque primario. Les presento a agárico. El agárico fue descrito en el año 65 después de Cristo como Elixirium ad longam vitam, el elixir de una vida larga. Quiero llevarlos a un tour misterioso de hongos mágicos. Y voy a expandir sus límites. La microdiversidad es biodiversidad. Ustedes se descompondrán y yo también. Todos vamos a morir. Está bien, porque entraremos en el micoverso. Estaremos juntos por siempre en la matriz micromolecular. Cuando él habla de esa manera, está canalizando el micelio, y eso es algo maravilloso. Las neuronas cerebrales, el micelio, la Internet, la organización del universo, todos comparten el mismo arquetipo. Creo que la materia engendra vida. La vida se convierte en células individuales. Y estas forman cadenas. Las cadenas forman ramas. Las matrices forman mosaicos de micelio que se entrelazan e interceptan. Y los organismos similares al micelio fluyen y refluyen. No solo en este planeta, en otros planetas hacia el futuro.
Muchas gracias. Es maravilloso que Paul nos haya dado tanta información sobre todos los aspectos de las setas y que haya inspirado a muchos jóvenes. Ahora hay gente como Trav Cotter que continúa con el gran trabajo que comenzó Paul, hablando sobre biopesticidas, hablando sobre formas para desintoxicar el petróleo. Todas estas cosas increíbles comenzaron porque personas como Paul las introdujeron a la cultura en general. Y los jóvenes ahora han asumido la causa y amplían nuestro conocimiento sobre lo que el mundo de las setas puede hacer por nosotros. My name's Peter, and I'm with the Radical Mycology Project. I recently trained a mushroom to digest and use cigarette filters. El libro de Paul Stamets, Mycelium Running, puso mi mente en marcha. Fue entonces cuando descubrí que las setas eran mucho más que solo comida. Cuando dejé la escuela solo estaba haciendo música rap. Sabía muy poco sobre el mundo natural. Nunca había hecho senderismo antes de los 18 años. Pero al ver el video de la conferencia TED de Paul Stamets, me inspiró a conocer más sobre el maravilloso mundo de la micología. Mi primer libro sobre setas fue The Mushroom Cultivator de Paul Stamets. Estaré eternamente agradecida con él por mostrarme que está bien estar loca por las setas. Ni siquiera conocemos la mayoría de las especies de hongos. Todos los días se descubren nuevas especies y no es necesario ir a lugares exóticos para descubrirlas. Cualquiera puede aportar a la ciencia, desde identificar una nueva especie hasta desarrollar un nuevo protocolo de micromediación. Existe una gran necesidad de que más personas estudien los hongos y hay muchas oportunidades. Es sorprendente lo que no sabemos sobre las setas. Realmente son una frontera de conocimiento. Tal vez puedan ayudarnos a resolver muchos problemas si las investigamos a profundidad. Cualquiera puede contribuir a la micología simplemente caminando por el bosque. Es posible que encuentre una especie que no se ha descubierto. Necesitamos las setas. Trabajamos juntos como comunidad para resolver problemas. Podríamos ser la comunidad que sane al planeta. Se estima que 2/3 de nuestro suministro de alimentos dependen de la polinización de las abejas. Desafortunadamente estamos perdiendo abejas en todo el mundo en una dramática extinción que es muy peligrosa para la bioseguridad de este planeta. Así que empecé a explorar formas para ayudar a salvar a las abejas. Noté que en verano hay un flujo continuo de abejas que van de las colmenas al micelio. Y caí en cuenta que quizá las abejas se benefician de los extractos de micelio porque tienen propiedades antivirales. Así que cultivé las cepas más agresivas y comenzamos a probar los efectos de estos extractos para ayudar a las abejas a sobrevivir. Algunos de estos extractos de hongos son muy buenos para reducir niveles virales en las abejas. Entonces estamos hablando de un hongo que está ayudando a combatir los virus en un insecto. We're using mushrooms to create an entirely new class of materials, which are totally compostable at the end of their lives. The researchers found that when they heated a portobello mushroom skin to roughly 2,000 degrees Fahrenheit, it became a lattice of carbon nanoribbon that could be used in battery design because it allows a good amount of surface area for storing energy. Puede filtrar agua. Puede crear compuestos medicinales sobre demanda. Hemos trabajado en Haití y la gente te mira como si tuviera superpoderes. Entonces les digo, tú también vas a tener superpoderes. Al no tener ninguna formación, entrar en el laboratorio fue muy gratificante. Me sentí como un superhéroe, sentí que podía hacer cualquier cosa. Eres oficialmente un granjero de setas. Esporulando, esporgasmo. Veo a nuestra especie como parte de un todo más grande. En lugar de estar en la cima de la pirámide, somos uno de los organismos dentro del círculo y el círculo está formado por micelio. Nos mantiene unidos a todos. Siempre hemos considerado que las plantas son objetos inertes, que no interactúan entre sí ni construyen cosas. Y lo que está mostrando mi trabajo y también el trabajo de otras personas es que en realidad se necesitan unas a otras. Se necesitan mutuamente para crecer. Es una comunidad para compartir las tareas. Haz esto, yo haré aquello y juntos podremos crear una hermosa comunidad resiliente. Tienen una capacidad increíble para cambiar muy rápidamente. Entonces, si podemos trabajar con ellas, si podemos comprenderlas, si los humanos empiezan a entender, podemos cambiar la situación muy rápido. Solo debemos trabajar y ayudar a la naturaleza.
La evolución nunca se detiene, no es algo que suceda y luego se detenga, está sucediendo continuamente. Un concepto central de la evolución es que a través de la selección natural, los más fuertes y aptos sobreviven. Pero además, las comunidades sobreviven mejor que los individuos. Las comunidades dependen de la cooperación, y creo que ese es el poder de la bondad. La evolución se basa en el concepto de beneficio mutuo y la extensión de la generosidad. Cuando lo vemos, lo entendemos. Y cuando lo entendemos, nos preocupamos por ello. Y cuando nos preocupemos por ello, haremos algo para ayudar a salvarlo. Necesitamos hacer un cambio de paradigma en nuestra conciencia. ¿Qué se necesita para lograrlo? No somos un individuo. Somos una vasta red de moléculas, energías y longitudes de onda. Somos la interconexión del ser. Nuestro mundo siempre está cambiando, no para bien o para mal, sino para la vida. Si llegan las tormentas y sube el agua, si el fuego abraza la tierra o desciende la oscuridad, estaremos aquí, trabajando, como siempre lo hemos hecho, ampliando la red, construyendo comunidad, restaurando el equilibrio. Una conexión a la vez. Puede tardar 1.000.000 de años o 100 millones de años, pero nosotros seguiremos aquí.